Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de Samuel, capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón, y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. 30 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón, sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén, sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: No entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir: No entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que quiera atacar a los jebuseos, que suba por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: Ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Edificó una muralla en derredor desde el Milot hacia el interior. David iba medrando y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron la casa de David. Y David conoció que Yahvé le había confirmado como rey de Israel, y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Sanmuat, Sobab, Natán, Salomón, Yikhar, Elisúa, Nefer, Jafía, Elisamat, Baal-Yadad, Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces David
consultó a Yahvé diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim. Allí los derrotó David y dijo: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos, como brecha de aguas. Por eso se llamó a aquel lugar Baal Perasim. Ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos, y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó a Yahvé, que le dijo: No subas contra ellos. Da un rodeo detrás de ellos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos humildemente que sigas derramando sobre cada uno de nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para seguir escudriñando tu palabra y sobre todo para llevarla en la experiencia de vida en medio de nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, en este día sábado que el Señor nos regala. El amor, la misericordia de Dios es grande, que nos permite poder experimentar este nuevo día lleno de amor, lleno de misericordia, pidiéndole a Dios que nos conceda la gracia de seguir adelante en el caminar de su santa palabra. Qué bonita es la experiencia de la palabra de Dios, porque vamos conociendo íntegramente todo lo que ha acontecido en medio del pueblo de Israel. Y claramente ya en el primer libro de Samuel hemos escuchado cómo Saúl es designado el primer rey de Israel, pero como Saúl había desobedecido la orden directa de Dios de acabar con todos los amalecitas, y Saúl no lo hizo, por eso Dios apartó el reinado de Saúl para dárselo a otra persona y envió a Samuel a consagrar a uno de los hijos de Jesed. Y claramente hemos escuchado a través de la palabra cómo David es ungido rey, y David reinaba sobre la tribu o sobre la parte de Judá, pero David tenía un gran respeto por Saúl, ya que Saúl, aunque Dios había apartado el reinado de Saúl, Saúl seguía siendo el consagrado y el ungido de Yahvé. Por eso, pues estaba esta dificultad en medio del pueblo de Israel. Dos reyes, pero uno ejerciendo y el otro sirviendo a Saúl como lo era David. Después de la muerte de Saúl le sucedió Isbaal. Isbaal, como hemos escuchado ya en el capítulo de ayer, claramente se presenta la muerte de Isbaal y resulta que ya va a subir al trono sobre todo el pueblo de Israel David, que es lo que nos va a presentar
este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Claramente está que es David consagrado como rey de Judá y como rey de Israel. Y claramente el versículo 1 de este capítulo 5 lo va a decir así: vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. Aquí ya, en este capítulo 5, David va a tomar las directrices del pueblo de Israel como rey, ya que no hay más rey, y David es como el mismo pueblo le va a decir claramente: Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel, porque ya empezaron a reconocer que David era el rey, que David era el que Dios había escogido para llevar adelante al pueblo de Israel, el caudillo, el que va a destruir y va a aniquilar a todos aquellos pueblos con la mano de Dios que se oponen al pueblo de Israel, que vienen a atacar al pueblo de Israel. Y es claramente como después que David es consagrado rey, viene un hecho importante en el reinado de David, y es que van a conquistar a Jerusalén. Después de que David es consagrado rey, como lo presenta el versículo 3, y ungieron a David como rey de Israel en presencia de Yahvé, es decir, la certificación grande de que David es el consagrado de Dios, es el nuevo rey de Israel. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a ver también dentro de nuestra iglesia. Están los sacerdotes, los consagrados de Dios, porque son consagrados delante de Dios. ¿Para qué? Para que lleven adelante al pueblo, como lo va a presentar el versículo 2. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y el sacerdote es enviado por Dios, es consagrado por Dios y es ungido delante de la presencia de Dios para que apaciente al pueblo de Dios que se le va a confiar. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener en cuenta estos puntos importantes, porque no los podemos dejar pasar por alto, porque hay personas que pasan esto por alto y ofenden, maldicen, maltratan, arremeten contra los consagrados de Dios, a aquellos que son verdaderamente ungidos de Dios, no los falsos, porque van a haber falsos sacerdotes que se van a apropiar de algo que no les corresponde, y es que Dios lo coloca de una manera impresionante a través de su palabra. Cuando el pueblo delante de Yahvé ungieron a David como rey, y el sacerdote es consagrado delante del pueblo y delante de Dios como sacerdote del Dios Altísimo. Por eso el respeto grande. Es que a mí me llama la atención el hecho de que David, teniendo para matar a Saúl, porque sus hombres le decían: ahí está, asesínalo. Saúl le decía a sus hombres: no vamos a arremeter
contra el ungido del Señor. Y es así la respuesta de cada persona ante aquel que le incita a arremeter contra el ungido del Señor. Decirles no, porque Él es el consagrado del Señor. ¿Quién va a quedar sin castigo? Quien arremete contra el ungido del Señor. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Y la persona como que se les olvida. A los cristianos católicos se les olvida que el sacerdote es el consagrado, es el ungido del Señor. Como lo va a presentar este capítulo 5, como ungen a David como rey de Israel delante de la presencia de Dios y delante de la presencia del pueblo. ¿Por qué? Porque es el consagrado de Dios. Y después de la consagración viene ahora el ser caudillo del pueblo de Israel. Es decir, aquel que va a llevar la batuta, que va a ir delante en la batalla para poder defender al pueblo de Dios. Y es claramente como el versículo 6 de este capítulo 5 del libro 2 de Samuel lo coloca de la siguiente manera. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén, contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David. ¿Quiénes dijeron a David? Los jebuseos. Escucha lo que le dijeron a estas personas a David. No entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y claramente se va a presentar la conquista de Jerusalén. El versículo 9 dice: David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde el Milot hacia el interior. David iba medrando y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Qué importante es la palabra de Dios, porque nos presenta cómo Dios estaba con David. Nosotros tenemos también que hacer las cosas bien. Tenemos que actuar de buena manera. Tenemos que ayudar. Y sobre todo tenemos que tener un acercamiento de confianza para con Dios. ¿Para qué? Para que Dios esté con nosotros. Pero hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Porque Dios siempre está conmigo, contigo, con todos. Pero hay algo que nos hace ver que Dios está con nosotros, y es que yo lo pueda sentir. Hay personas que no sienten la presencia de Dios. ¿Sabe por qué no la sienten? Porque se están alejando de Dios por sus malas acciones, por sus obras, por sus cosas malas. Pero yo te invito a ti, vamos a acercarnos a Dios, porque Dios está con nosotros, porque Dios permaneció con David, como lo va a expresar este versículo 10. David iba medrando y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Dios está con nosotros, pero eso sí, tenemos que hacer valer la presencia de Dios en medio de nuestra vida, llevando adelante nuestro trabajo, nuestro servicio, la caridad, el amor y sobre todo el no apartarnos de la presencia de nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Si deseas ayudar y deseas contribuir de corazón en esta bonita obra de ayudar a los más necesitados, te puedes comunicar conmigo a través del número de WhatsApp más 58 414
520-5837. Y si deseas colaborar y ayudar a través del Banco de América, puedes solicitar la información a través del número de WhatsApp que le di anteriormente. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.